estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Y hola, yo soy María Camila Caicedo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que vimos en la clase de investigación social. Entonces, María Camila, cuéntame un poco sobre lo que te quedó de la clase. Bueno, primero que todo, como todas las clases de investigación, empezamos leyendo bitácoras, pero en este caso empezamos leyendo los campos de diario. Entonces estaba la gente muy emocionada porque fueron experiencias bastante enriquecedoras. Entonces la primera fue como la experiencia que tuvo una niña en Apollos Mel. Entonces me pareció una experiencia muy chévere como lo narró, y pues es diferente, uno no suele ir a ese tipo de lugares, entonces pues fue como desde la perspectiva, y como siempre el profesor dice, uno cuenta la fiesta como le va. El segundo campo de diario que leímos fue de la mezquita, una mezquita que una compañera fue y pues nos contó más o menos cómo eran algunos rituales, la vestimenta, cómo trataban a las mujeres, entre otras cosas. El tercer campo de diario hablaba sobre la cultura hindú, la religión hindú, y decía que la mayoría de gente considera que los de la religión hindú son indios, pero están totalmente equivocados, porque cualquier persona, sea colombiano, peruano o mexicano, puede ser de religión hindú. Y pues el profesor hizo como una relación entre la crónica y el diario de campo. Entonces, pues digamos, nosotras como periodistas en estos momentos estamos realizando varias crónicas, varios reportajes, varios perfiles, y de hecho esta experiencia nos sirvió mucho a nosotras para como investigar de una mejor manera y escribir aún mejor, porque es como nosotros incluir nuestra opinión frente a algo que vemos. Otra cosa que pudimos ver fue como la socialización que hicimos del taller de Avatar. Entonces digamos que hicimos como el recuento de los personajes y nos dimos cuenta con el profesor, digamos, yo de hecho no me había dado cuenta de eso, que cada personaje podía estar relacionado con los personajes de hoy en día. Entonces siempre está la fuerza militar, siempre está un científico, siempre puede estar el curioso. Entonces pues fue la verdad como una retroalimentación de nuestro trabajo muy chévere. Y bueno, tú, Gaby, ¿qué te quedó de la materia de esta clase de investigación social? Bueno, dejando de lado lo que ya mencionaste, que pues claro, yo también me acordé básicamente de esos aspectos que mencionaste. Seguimos con las exposiciones que teníamos planeadas desde hace mucho, y faltaba la de focus group y la de entrevista. Entonces, básicamente, pues primero pasaron nuestras compañeras a exponer. Nos explicaron en general qué es un focus group y una entrevista. Hablando de la entrevista, pues siendo comunicadoras creo que ya sabemos qué es lo que es una entrevista en periodismo más que todo. Sin embargo, establecimos las diferencias entre lo que es la entrevista para hacer un focus group o como tal una entrevista para una investigación o una etnografía o el diario de campo más que todo. Bueno, hablando de la definición como tal, es una técnica cualitativa de recolección de información que se basa en la recolección de entrevistas o grupos homogéneos. Esta puede obtener una mayor cantidad de variedad de respuestas que profundizan la información que estamos necesitando para nuestra investigación. En el caso del focus group, este se hace de 6 a 12 personas aproximadamente, y en el salón una de nuestras compañeras que estaba exponiendo dio el ejemplo de la Coca-Cola y de la percepción que tenía la gente sobre la Coca-Cola y la influencia en la salud de las personas. Esto se me hizo muy interesante, ya que viendo la perspectiva de cada de los 6 integrantes que entrevistó, muchos se basaban en mitos y como en rumores que habían escuchado, y sin embargo nos explicaron que el focus group más que todo se hace como para publicidad. En cuanto a las entrevistas cualitativas, bueno, algunas de sus ventajas son la comodidad y la intimidad que uno puede entablar con el entrevistado, la transmisión de la información, la flexibilidad y el seguimiento y la misma comprensión entre el entrevistador y el entrevistado. Y algunas de las desventajas son el tiempo que uno tiene disponible, la remuneración, la dependencia del contexto y la subjetividad que pueden dar los entrevistados. Y en cuanto al focus group, unas de las ventajas son la medición de la relación, la sinergia y la espontaneidad que puede salir del entrevistado a la hora de responder. Algunas de las desventajas pues, es que puede haber poca profundidad, la parcialidad, la moderación y también la interpretación y representación de cada uno de los individuos.
Finalmente también Cobos expuso su presentación que tenía para la clase y algo distinto que haya mencionado fueron los tipos de preguntas que se pueden hacer en las entrevistas. Entonces, entre estos tipos hay preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas, de sondeo y también de comentario. Gaby, que sabes, algo que me llamó mucho la atención era cuando él decía que hay que enfocarse en los pies. Digamos que yo cuando entrevisto a alguien jamás me enfoco en los pies, pero digamos que Cobos diariamente nos da como tips para nosotros mejorar las entrevistas, como el rapport, y ahora pues con el día de hoy salimos con un aprendizaje más, que es el momento de nosotros hacer una entrevista, enfocarnos en los pies. Si la persona tiene los pies mirando como hacia ti, pues es como que está cómoda, y si ya empieza a girar el pie, es como que ya no quiero más la entrevista, ya me estoy sintiendo incómodo. Sí, tienes toda la razón, Cami, yo también pensé en lo mismo y de hecho me puse a pensar en situaciones que se me han presentado a mí. Y sí, hay veces que, digamos, en fiestas o reuniones o algo, uno está hablando con alguien y tal vez llevas tanto momento hablando con esa persona que te aburres del tema o te aburres de lo que estás hablando y realmente sí empiezas a mover tus pies, o por lo menos en mi caso sí me ha pasado, como a querer irme del lugar. Bueno, esto es todo por hoy. Creo que eso fue todo por la clase.